Sí, tenemos un modelo de inteligencia espiritual de 3 niveles que nos va a permitir utilizar este dispositivo, este recurso tan importante que se ha generado, que es la inteligencia espiritual. En un primer nivel tenemos la inteligencia emocional, segundo nivel la inteligencia cognitiva y un tercer nivel la inteligencia espiritual. Las inteligencias múltiples son combinaciones de la inteligencia emocional y de la inteligencia cognitiva. Si trabajamos en el ámbito de la inteligencia emocional, consciente o inconscientemente, nuestra concepción del ser humano es que es un organismo biológico. Esto es muy importante entenderlo. Si tú estás trabajando en inteligencia emocional, tu concepción del ser humano es que es un organismo biológico. Generalmente esto es inconsciente. Generalmente ni los teóricos ni los que hacen inteligencia emocional se dan cuenta de eso. Es un supuesto inconsciente que está en todas las prácticas de la inteligencia emocional. El ser humano es un organismo biológico. En el segundo nivel, cuando trabajamos la inteligencia cognitiva, la inteligencia racional, también la concepción del ser humano va a ser, ¿sí?, que es un organismo que procesa información. Es una computadora que procesa información. Este también es un supuesto implícito. Muchos de los programas académicos generalmente no son conscientes, pero el supuesto inconsciente, cuando trabajamos exclusivamente la inteligencia cognitiva, es que el ser humano es una computadora que procesa información. Es un cerebro de análisis y de sinapsis neuronales, ¿no? Esa es la concepción generalmente inconsciente. Y en el tercer nivel, cuando trabajamos con la inteligencia espiritual, la concepción del ser humano es que es un ser multidimensional con un corazón espiritual. Es decir, el ser humano es esencialmente un ser espiritual en proceso de realización que trasciende el ámbito de lo biológico y de lo cultural. Entonces es muy importante tener en cuenta las concepciones con las que operan estos 3 niveles de inteligencia. La inteligencia emocional, el ser humano es un organismo biológico. Inteligencia cognitiva, el ser humano es una computadora que procesa información. Tercer nivel, inteligencia espiritual, el ser humano es un ser espiritual, trascendente, un ser transpersonal, cuya naturaleza es la felicidad y la plenitud. Entonces, estas 3 concepciones del ser humano son implícitas a los 3 niveles de inteligencia. Igual, cada una de las 3 niveles de inteligencia nos da 3 concepciones diferentes de lo que es la educación. La inteligencia emocional es una concepción que no puede rebasar la educación mecanicista convencional, dado de que no trabaja con trascendencia. La inteligencia cognitiva, su concepción de la educación, también es una concepción mecanicista de línea de ensamblaje, un proceso de memorización. Cuando estamos trabajando con inteligencia espiritual, la concepción educativa es que es un proceso de evolución de la conciencia. Cuando trabajamos la inteligencia espiritual en la escuela, la educación no se va a reducir a un proceso de entrenamiento de la racionalidad instrumental. Va a ser un proceso de evolución de la conciencia. Entonces esto es muy importante porque de acuerdo al nivel que tengamos de inteligencia, así será nuestra práctica pedagógica. Por ello no podemos quedarnos a nivel de la inteligencia emocional y de la inteligencia cognitiva, las cuales son necesarias pero no suficientes. Tenemos que ir más allá, tenemos que dar un paso más allá de la inteligencia emocional y de la inteligencia cognitiva y de todo el set de inteligencias múltiples, ¿sí?, e irnos hasta la inteligencia espiritual. En la concepción de las inteligencias múltiples, las inteligencias son todas horizontales, todas están al mismo nivel. En la concepción y en el modelo de inteligencia espiritual, no solo hay
dimensiones de la inteligencia, sino que también hay niveles. Hay inteligencias que son más profundas que otras. Y la inteligencia más profunda, la inteligencia superior, va a ser la inteligencia espiritual. Entonces es muy importante darnos cuenta que cada inteligencia se relaciona con una concepción del ser humano, se va a relacionar con una concepción de lo que es la educación, e incluso también se va a relacionar con una concepción de lo que son las organizaciones. Cuando hablamos de inteligencia espiritual, nos estamos situando en una concepción de las organizaciones en términos más innovadores. En la época actual, en este momento, la innovación se ha convertido en el factor determinante en el desarrollo de sociedades y organizaciones. Los grupos, las sociedades y las organizaciones, las empresas que están logrando un impacto y un desarrollo significativo son las que son innovadoras. Ya no estamos en la etapa de la competitividad ni tampoco en la etapa de líneas de ensamblaje y de repetición. Hemos entrado a la nueva era de la innovación. Pero la era de la innovación, repito, se correlaciona totalmente con lo que es la inteligencia espiritual. Una capacidad de trabajar, por ejemplo, con paradojas. Una de las características de la espiritualidad, y de ello sí se le define por muchos maestros espirituales, es que la espiritualidad es el mundo de las paradojas y la innovación es el mundo de las paradojas. La espiritualidad es el mundo de lo incondicionado y la innovación es el mundo de lo incondicionado. La espiritualidad es el mundo de la atención plena y la innovación es el mundo de la atención plena. Entonces vamos a encontrar, ¿sí?, que en este momento la inteligencia espiritual es crucial para impulsar la innovación. Cualquier organización, cualquier gobierno, cualquier grupo humano que quiera trabajar con innovación, la respuesta la va a encontrar en la inteligencia espiritual. Y nuestro modelo de inteligencia espiritual nos permite trabajar con esto. Por eso es tan importante el desarrollo y la investigación de la inteligencia espiritual.